La línea P, digamos que sería la forma coloquial de definir la mayor obra defensiva que se construye en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la más grande que se construye en España. Todo esto se empieza a hacer en el 43, es cuando salta un poco la alarma, pensar que está Francia ocupada, y en aquellos momentos pues hay esvásticas en Purmadam y en toda Andorra. Todo el Pirineo está bastante militarizado, había mucha presencia militar. El despliegue humano fue importante. Pensar que en el Valle del Aragón, aquí entre Candanchú, la frontera francesa, hasta Jaca, llegaron a trabajar hasta casi 50.000 hombres. Estaba previsto hacer unos 10.000 búnkers de Cap de Creus hasta Hendaya, y se supone que hay la mitad, alrededor de unos 5.000. La línea P es una historia con muchos puntos oscuros aún. No hay una... Empieza a haber, ¿no? Supongo, una documentación bastante clara de cómo fue y tal, pero bueno, hay que tener en cuenta que también era parece ser que, bueno, era algo secreto. ¿Cuál es el problema? Es que lamentablemente en este país todas las obras de construcción del siglo XX tienen muy mala fama. Antes, cuando en el siglo XII, siglo XIII, siglo XVI se construía una fortaleza, construías una fortaleza. La línea P es que en sí el proyecto de los 10.000 asentamientos es una fortaleza en sí. De pequeño jugábamos a investigar, a jugar, a estar aquí haciendo juegos o lo que sea. Y nos encontrábamos estas como cabañas para nosotros y nos gustaba, incluso nos daba miedo ir con linternas e intentar mirar por dentro a ver lo que encontrábamos. Y jugábamos un poco con mis hermanos y también con gente de aquí, del pueblo de Camprodon. Claro, éramos pequeños, no sabíamos nada, solamente sabíamos por oír las historias de abuelos bueno, todo lo que pasó de la guerra civil y tal. Yo recuerdo, por ejemplo, de un vecino que encontraba cada 2 por 3 balas en sus campos, pero tampoco le dábamos o sea, no lo relacionábamos. Luego fui viendo, también me empecé a fijar en los detalles. Hay algunos en la otra montaña que pone división de zapadores, entonces... Bueno, fui investigando un poquito. Empecé a ver más o menos, a detallar la historia de que eran búnkeres que se habían construido después, y allí pues me fui informando mucho más y descubrí por primera vez también el nombre de la línea P. Y estamos en el punto más delicado de todo el Pirineo. Y este centro de resistencia 53 es básicamente 2 puntos de artillería, sus búnkeres de defensa correspondientes a cada uno, los que hay aquí en la cuesta de la montaña, y arriba están los del centro de observación y de coordinación, con lo cual en total llega a haber como un centenar de búnkeres. Vamos a ver 9, o sea que vamos a tener una pequeña idea de todo lo que llega a haber aquí. Pues vamos a ver con detalle todos estos búnkers y vamos a ver uno de los de artillería. Anda, vale. La línea P es la defensa terrestre en todo el Pirineo frente a una Europa extremadamente convulsa, no solo en guerra mundial, sino también en un terreno muy pantanoso, que seguramente tendría que haber ido acompañada de unas baterías antiaéreas, de una defensa aérea, pero no había posibilidad de hacerlo, de modo que se hizo toda esta defensa, todo este blindaje en todo el Pirineo por tierra para evitar una invasión, ya fuese alemana en su momento, aliada, americana. Todo esto se empieza a hacer en el 43, es cuando salta un poco la alarma, pensar que está Francia ocupada, y en aquellos momentos pues hay esvásticas en Purmadam y en toda Andorra. Se puede alegar que Franco y Hitler eran enemigos, pero es un poco relativo que lo fuesen. Y había muchos intereses cruzados, de modo que es en el 43 que se empieza a hacer prospección sobre el terreno, seguramente también cartográfica, y la verdad es que se hizo muy bien hecha, estratégicamente están muy bien hechos.
El coste de lo que se conoce, y cotejando lo que era el coste de la época, viene a suponer unas 9 veces el Valle de los Caídos, para que tengamos una idea gráfica de lo que supone. El nombre real sería Organización Defensiva de los Pirineos, y es así como realmente se conoce. Lo que pasa que posiblemente, pues con lo largo de los estudios, de los años y tal, pues esto es más fácil decir línea P o línea Pirineos para referirse a ese tema que no Organización Defensiva de los Pirineos. El proyecto inicial era impermeabilizar la frontera del Mediterráneo al Cantábrico. O sea, con la construcción de entre 8 y 10.000 asentamientos fortificados, no búnkers, ¿vale? Lo conocemos como búnkers porque quizás es la palabra más coloquial, pero en la documentación nunca viene mencionada la palabra búnker. Siempre viene casamatas, nidos o, sobre todo, asentamientos fortificados. Pues el proyecto inicial era ese, construir unos 10.000 asentamientos de este tipo. Al final meramente se quedó más o menos en la mitad de la construcción. Incluso hay núcleos de resistencia, que es como se divide esta línea, que no se llegaron ni a construir absolutamente ningún asentamiento. Cataluña, la zona de la Junquera, la zona que hay menos alturas montañosas, es donde más se va a prodigar la construcción, igual que en el País Vasco, que conforme abandonamos los Pirineos centrales van construyendo más porque, claro, aquí en Aragón están las mayores alturas montañosas. El paso montaña es más complicado para tropas, vehículos y todo. Tiene esas dos vías, entonces la necesidad de construir asentamientos no era tan imperiosa como en otras zonas. En Cataluña se construyen 100 núcleos de resistencia, en Navarra, País Vasco 56, en Aragón solo 20. Un núcleo de resistencia, no un sector, un núcleo de resistencia podía cobijar entre 80 y 100 obras. ¿Y exactamente a qué responde la construcción de todos estos centros de resistencia en toda la línea del Pirineo, la línea P? La amenaza de una invasión alemana o la amenaza de una invasión aliada en caliente durante la Segunda Guerra Mundial ya había pasado. La amenaza de que pudiera entrar un ejército de voluntarios republicanos, como se produjo en el año 44 con los maquis, pues bueno, también ya se había producido y aquí aún no se había construido ningún búnker y pues ya se había visto que tampoco era posible ese tipo de invasión. Yo relacionaba los búnkeres con esa época, con la guerra civil, con guerra, o sea, con momentos de batalla, etcétera. No fue hasta más adelante, que tampoco sin ningún interés especial, pero creo que fue mi padre, que hablando de esto, los 16 o no sé a qué edad, pues me comentó, no, estos búnkeres no se han usado nunca para la guerra civil. O sea, nunca ha habido... Estos búnkeres no han sido usados por un militar, digamos, con una metralleta tirando contra otra militar. No había condiciones en el ejército español para hacer baterías antiaéreas, o sea, no se hicieron porque no era posible, o sea, se hicieron los posibles en aquellos momentos. Este es bastante grande como nido ametralladora y aquí cabía el arma, digamos, de artillería ligera, la ametralladora más potente que tenía en aquellos momentos el ejército español. Seguramente los alemanes tenían mejor armamento, pero es que España acababa de pasar por una guerra, entonces quedaba lo que quedaba. Nunca ninguno llegó a estar armado y tampoco había las puertas. Las puertas estaban hechas y estaban preparadas, digamos, con su logística de reparto, pero no llegaron a ponerse in situ porque igual aquí era más o menos fácil, no tenemos la carretera lejos, pero hay búnkers que se encuentran a 2.500 metros de altura. Llevar una puerta blindada allí pues tiene su esfuerzo.
En caso de invasión, en caso de ataque, en menos de 24 horas toda la línea P estaba previsto que estuviera en acción. El gobierno del general Franco en un momento dado fue reconocido por las Naciones Unidas como un gobierno legítimo. Entonces esto dio pie a que ya se reconociese internacionalmente, que los países de Oriente Medio retornaran a sus embajadores. Argentina fue el primer país que ayudó económicamente a España y poco a poco fueron volviendo todos los embajadas hasta que el gobierno quedó totalmente estabilizado. Entonces la construcción ya de estos asentamientos no tenía ningún sentido, con lo cual en el año 56 más o menos se abandonaron. Lo que pasa es que el ejército sí que ha seguido o siguió no utilizándolos, porque no sé, ya se abandonaron, los protegió, los cerró las entradas, tapió las troneras, pero en diversos años sí que siguió haciendo inspecciones del estado en cuestión de los asentamientos. Roger, ¿has encontrado alguna cosa? Yo estoy en el límite justo con la valla eléctrica y de momento no he encontrado nada a cambio. Yo he encontrado algo. Estoy cerca del límite. La subida es algo acusada, pero estoy viendo algo que tiene pinta de aéreo. Cambio. Realmente asombroso este búnker. El tema de estos búnkeres es que apuntan hacia un sitio que seguramente antes debía estar sin los árboles, porque parece que no apunten a nada. Y de hecho aquí sí que hay como una especie de valle, pero más bien parece un río. Y la verdad es que igual que hay otros búnkeres que sí que tienen más sentido y se les ve claramente en el fondo de una valle, arriba tal, estos búnkeres de aquí están como... Aquí la pregunta es ¿qué en medio del defendían, bosque. no? ¿Qué Sí, defendían aquí? ¿qué defendían? Igual era un paso natural de la infantería hacia el siguiente pueblo por aquí. No lo sé. Es que el siguiente pueblo, bueno, igual sí, pero cuando subimos para allá veremos más. Y veréis que para esta banda de aquí es subida a tope y hasta el siguiente pueblo queda muchísimo. El pueblo está en esa dirección, mucho más para allá, y hay sus propios búnkeres ya. Bueno, igual era en la primera línea de... Esto no sé exactamente a qué es lo que apunta. Bueno, vamos siguiendo un poco. Vamos. Vamos a ver si encontramos el siguiente. Hay varias montañas que rodean un poco este valle que están totalmente plagados. De hecho, yo recuerdo cuando era pequeño, con mi padre yendo a buscar setas, y por la ladera de la montaña caí, o sea, empecé como a dar volteretas, caí justo delante de una especie de agujero con una escalera que bajaba hacia abajo, una escalera de cemento. Eso me pareció como mágico, porque estábamos en medio de nada, o sea, en medio de la montaña, y había como un agujero allí que llegaba a no sé dónde. Claro, la mente de un niño pequeño pues te haces mil fantasías. Eso lo recuerdo de cuando tenía 10 años y realmente no lo he vuelto a encontrar nunca más. Estaba bastante perdido. Los árboles, supongo que se han ido, esta zona es súper boscosa, entonces supongo que los árboles y tal se han ido comiendo un poco todos estos búnkeres o todos estos agujeros. ¿Qué fecha pone? ¿Lo veis? 18 del 5 del 45. 18 Exacte. del 5 del 45. Que es la fecha en la que se terminó o esta galería o todo el búnker, y un dibujito que es una torre, que es el símbolo de ingenieros y zapadores civiles o del ejército. Aquí empezaron a venir militares en el año 43 y se estuvieron con sus cambios, pero ininterrumpidamente hasta 1960. Son muchos años de convivencia con los militares de una dictadura i en un context de guerra. A veure, Joan, ens expliqueu una mica com vau viure l'experiència aquesta de l'arribada dels militars al poble de Martinet. Sí, bueno, després de la guerra doncs vam posar un batalló a Martinet i això que tampoc em simpatitzen és perquè es van fer amos dels col·legis i no podíem, ens havien de fer col·legi amb una habitació qualsevol, doncs els col·legis eren un quartel. Era un quartel. En aquell moment, com que
acabàvem de passar una guerra, doncs, no sé, tothom tornava a estar una mica espantat a veure què passaria. Una mica de por quan el meu pare anava a regar la nit, que li cridaven l'alto. Que ens vau explicar allò de... Sí. Que li deien... Sí, alto, ¿quién vive? Això. I el meu pare havia de contestar Espanya. I clar, nosaltres fins que tornava a arribar a casa teníem una mica de por, que no li passés alguna cosa. Teníem una mica de por. Però, i ells també em penso que en tenien, aquells nois. Aquells nois a vegades et feien com una mica de pena. N'hi havia que s'ho prenien bé, bueno, com a totes les coses, no? Com tota la gent. N'hi havia d'alegres i que feien juergues i d'altres que els veies tristos i que ploraven, a vegades ploraven. La construcción se encargó a las regiones militares, las antiguas. La cuarta fue Cataluña, la quinta Aragón y la sexta País Vasco-Navarra. Estos, a su vez, desde sus capitanías generales, pues eran donde mandaban las directrices a los diferentes estamentos que se ocupaban. Siempre se nos ha dicho que aquí había profesionales del ejército, soldados, en su mayoría, o en algunos sitios, aquí en Martinet, por ejemplo, siempre se ha dicho que en su totalidad eran asturianos, porque pues ya tenían experiencia, si no ellos, sus familias, de apertura de mines i de zapadores, etc. Els homes van ser 200, 300 i fins un estiu 500. Clar, no es posaràs en un poble així, tenien diverses cases de pagès, llogades. Ens van fer un niu al mig d'un prat, el més maco que teníem, això també una mica disgustats, però bueno, tot era el prat més maco que teníem, tot era pedres, tot era soldats, tot era ciment, i aquell any pues, no vam collir res en aquell prat. Lo que eran los soldados estaban alojados en tiendas de campaña en el monte, cerca de los puestos de trabajo, que aquí en invierno no te digo nada, pero los oficiales estaban alojados en casas del pueblo. Y esto quiere decir que hay gente pues, que tuvo en la habitación de al lado a unos cuantos oficiales durante años. A costa dels soldats i gràcies al batalló es tenia una mica d'oli, una mica de sucre, una mica d'arròs, aquestes coses que després de la guerra no existien, hi havia el racionament i era molt petit, i sí que potser sovint de menjar els soldats i s'ho menjava la gent del poble, però era així. Venien ciment, venien dinamita, això els que hi tenien accés, no sé, els soldats rasos no crec que ho fessin. Jo crec que encara no es van fer lo bé que estaven projectats perquè es venien al ciment i s'ho hagueren vengut tot, home. El que li sempre agrada a la gent. Exacte. Sí que en el momento que bajó bastante la tensión ambiental y sobre todo a partir del 53 con los acuerdos de Eisenhower, reconocimiento de la ONU, Plan Marshall, etc., la cosa se relajó mucho. Y sí que en aquellos momentos hubo una muy buena relación entre los soldados, que al fin y al cabo eran buena gente, y las mozas del pueblo que se iban a ligar con los soldados. Alguna vegada havia sentit a dir que es barallaven per allà al carrer entre ells, alguna vegada. Però amb la gent del poble no, perquè, no sé, amb el jovent del poble també s'entenien bé, vaja, no. Si feien ball, ells ballaven com els altres i bueno... Que no es veia no hi havia conflicte entre la població local i el... No. Sí, bueno, alguna deserción, me han dicho que se contó, tenías la frontera al lado y lógicamente pues alguno soldado de reemplazo pues huiría o se iría, ¿no? Iba a trabajar yo, digo, me voy a Francia, ¿no? Pero luego así a nivel local no hay mucho testimonio de que haya habido problemas excesivos. Luego sí, el trapicheo de los sargentos sobre todo, pues con el café, con el cemento y con cosas de esas, pero bueno, eso es ley de vida en España, por lo menos. Jo tenia una germana que tenia 8 anys més que jo, i clar, ja era més gran, i aquells nois es van començar a fer amics amb ella i venien a casa. I mai ens va faltar el cafè i el sucre, tu. Llavors que ningú en tenia. Doncs nosaltres sempre vam tenir cafè i sucre. Venien allà, feien cafè, feien sucre. 16 noies del poble, 16, es van casar amb militars, amb soldats principalment, i 2, les pubilles, amb oficials. Amb oficials. Sí. Pero aquí hay una frase y se puede leer bastante bien. Los últimos que entraron murieron.
Y esto, pues siempre nos habían dicho que era una broma de soldados. Está hecho con la misma pintura y con la misma letra que las indicaciones de los búnkers. Por tanto, lo escribieron los mismos. Sí que es verdad que también hay que desmentir una cosa que es lo típico también en este país, que enseguida que hablamos del gobierno del general Franco, enseguida cuando este tipo de obras enseguida las asociamos a construidas por prisioneros de guerra. Entonces, lógicamente, era un secreto. Tú no vas a meter en tu casa a tu enemigo, ¿no? A hacer un secreto, a que sepa dónde está el búnker, en qué condiciones está. O sea, es que no tiene sentido de ningún tipo. Pero hay algunos autores que todavía quieren cambiar esa reseña histórica. Los que construyeron la obra defensiva fueron soldados de reemplazo, que les tocó hacer la mili y venga para el Pirineo a construir obras defensivas. Con el tiempo, aunque siempre se nos haya negado, pero con el tiempo van pasando testimonios de hijos o nietos de represaliados, de prisioneros de guerra, como había también en Pantanos, en el Valle de los Caídos, etc. Oficialmente siempre se nos ha dicho que esto no puede ser, porque nunca se metería el enemigo en casa, esto era secreto militar. Básicamente hacia los europeos, pero también hacia personas que pudiesen estar en contacto con los maquis, etc. Y es una razón muy creíble, pero siempre hay que tener en cuenta la otra versión. Y aquí nos ha venido demasiada gente como para que esto no sea una invención. Realmente aquí hubo represaliados. Hay gente que nos ha dicho pues, que su padre, su abuelo, fue uno de los supervivientes, con lo cual también ha habido gente que no sabemos en qué circunstancia ya no salió de aquí. Y bueno, todo queda un poco confuso, pero es evidente que aquí también hubieron trabajadores que no eran directamente personal de ejército, ya fuesen profesionales o de leva. De toda la línea P tenemos desde hace mucho tiempo la fuente arqueológica, pero la fuente documental, que tiene que ser paralela, no se ha podido consultar. Toda la documentación de línea P fue secreto militar, secreto de Estado, hasta septiembre de 2018. Aún con la desclasificación del secreto militar, esto sigue siendo propiedad del ejército. Toda la documentación estaba por regiones militares. En el caso de Cataluña estaba todo en el cuartel del Bruc. Actualmente está todo en Ávila y la documentación tendría que ser más fácil de acceso. Pese a ser un secreto, los asentamientos han estado ahí, han estado en terrenos particulares, en terrenos de la gente, el que tenía un campo y tenía un búnker en medio. En la época, pues a ti del ejército te decía que te iba a hacer un búnker y tú no decías nada. Dices, bueno, pues qué remedio queda, pues ahí, pues si lo hacen, ¿qué voy a hacer? No voy a protestar, ¿no? Son unas construcciones que se han ido haciendo en los distintos pueblos del Pirineo, como te digo, están bastante arraigadas, supongo, al momento en que se construyeron y el momento de no tener ningún uso posible, pues obviamente la gente los ha ido reciclando y algunos están, bueno, pues pasando el tiempo y poco a poco abandonados, y otros están incluso reformados, pero para otro uso, ¿no? Que no sea el militar. Me comentabas antes que el trazado de la carretera se mantuvo por lo menos cuando se hicieron la nueva carretera, ¿no? Se intentó cambiar el trazado para suprimir estas curvas. Este búnker está en medio de una curva y bueno, cuando pidieron autorización o permiso para poder modificar el trazado, pues se dijo que no, que se tenía que conservar estas construcciones por su importancia o por su posible uso, por lo que fuera, pero sí. Para mí es divertido buscar y de hecho cuando voy por ciertas zonas que sé que hay, pues me voy fijando, porque es cierto que incluso a veces te paras a comerte el bocadillo o a beber agua y te das cuenta de que estás encima de un búnker.
la historia es una cosa que siempre me ha interesado y esto es como una parte de la historia arqueológica reciente, si quieres, pero es como un hallazgo arqueológico que siempre me ha gustado. Pues siempre que veo uno intento de ver si se puede entrar, ves el sitio donde ponían la munición, hay distintas clases de búnkeres. ¿Cuál es el problema? Es que lamentablemente en este país todas las obras de construcción del siglo XX tienen muy mala fama. Y eso yo creo que no lo vamos a curar lamentablemente en la vida. Entonces muchas de ellas se pierden porque es verdad, una obra de construcción de hormigón no tiene una decoración gótica, ni románica, ni renacentista, ni nada de nada. Es unas paredes lisas, allanadas, con una tronera. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú antes, cuando en el siglo XII, siglo XIII, siglo XVI se construía una fortaleza, construías una fortaleza. La línea P es que en sí, el proyecto de los 10.000 asentamientos es una fortaleza en sí. Con lo cual, el eliminar uno ya es como si eliminamos una muralla de la ciudadela o una torre de un castillo, ¿no? Entonces la dejamos coja ya y perdemos parte de esa integridad de esa fortaleza. Yo, aún como arqueóloga, no soy partidaria de mantenerlo todo, porque no podemos dar el abasto. Es imposible mantener la visita a 5.000 búnkers que hay en zonas montañosas. De modo que con conocerlo, tenerlo estudiado, tenerlo conocido, fotografiado, si hay alguna cuestión de mayor interés, realmente los de Martinet, y sobre todo el búnker subterráneo, el que está dentro del interior de la roca, estos son interesantes. Lo que pienso es que no tiene mucho sentido que aún pertenezcan al ejército español. Al final esto fue una cosa en medio de la dictadura que no tiene por qué ahora ser propiedad aún del ejército español, búnkeres que incluso están en propiedades privadas, pero que ese espacio está reservado para ellos. Pienso que la gente que la estudia y la gente incluso los pueblos que están empezando a darle pues un poco más de visibilidad, ni que sea a nivel turístico o para enseñar un poco la historia viva del pueblo. Pienso que esto se tiene que hacer de esta manera. Hay iniciativas en varios lugares, ¿no? En Aragón debe haber algún sitio donde se han señalizado, aquí se señalizaron y se explicaron un poco a través de unos paneles. Y bueno, sobre todo está el centro de Martinet, ¿no? Que pues bueno, yo creo que ya cumple una función muy importante para contextualizar estas construcciones. ¿Qué significa actualmente la línea P? Nos lo podemos tomar simplemente como un resto arqueológico en un contexto de guerra mundial. También tiene este componente del miedo de una comunidad hacia otra, en este caso el régimen franquista en España respecto a la Europa aliada en una guerra absolutamente destructiva, pero también hay consecuencias de las discusiones internas dentro de España. Yo creo que este pasado reciente tendría que visitarlo todo el mundo, también por supuesto jóvenes, no digo niños, pero sí bachilleres. Los programas de bachillerato tendrían que llegar hasta la historia reciente y tendría que ayudar para evitar confusiones en el futuro. No deja de ser curioso que la inmensa mayoría de visitantes, por no decirme todos, que vienen aquí son de un color. Yo deseo fervientemente que me vengan de todos los colores.